Camino de Vida, una conversación con el Señor Jesús a través de su palabra y su verdad. Estudios, mensajes y doctrina santa con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor y coach. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde para toda la familia. Camino de Vida, una invitación de Art Q Gallery. Tus mejores regalos. Bronces y pinturas originales. 3968 Fleet Drive en Baton Rouge. 225-205-2421. Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este su programa Camino de Vida. Hoy hablaremos de un hecho destacado en la historia de la Biblia: la división de Israel en dos reinos, Israel y Judá. ¿Cómo fue que eso sucedió? ¿A través de qué y cómo podemos entender ese acontecimiento? Miraremos, dependiendo de la historia, muy en resumen, para que podamos conocer por qué y qué causó. El estudio de hoy hablará sobre la autoridad divina cumpliendo la voluntad de Dios. Pedro nos enseña en su primera carta de qué manera debemos mantener nuestra manera de vivir en este mundo entre los gentiles. Acompáñenme. Sentimos que al hablar de este hecho como uno de los más destacados, lo hacemos porque realmente es un paso que la historia de la Sagrada Biblia nos muestra y que nos hace, llamemos, entender por qué la historia de hoy se refleja en una forma tan dramática, haciendo relación a lo que sucedió hace tantos años. Hoy hablamos de Israel, hablamos de tantos otros lugares que están alrededor, y que a través de la historia ha habido tantos acontecimientos que siempre hacen destacar por qué Israel actúa y de qué manera lo hace. Nos dice el primer libro de Reyes, en el capítulo 12. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, les respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que, oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. En el verso número 21, y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo: así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel,
Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. La división de Israel en dos reinos descrita en este libro marca un evento clave cuando el reino unificado de Israel se fractura bajo el reinado de Roboam, el hijo de Salomón. Esta separación no solo alteró el panorama político de la época, sino que también tuvo profundas implicaciones espirituales y religiosas para la nación de Israel. Se observan además temas de desobediencia, consecuencia del mal liderazgo y del cumplimiento del plan divino. Antes de profundizar, es crucial entender el contexto que llevó a este cisma. Salomón, el padre de Roboam, había gobernado un reino próspero, pero su reinado también estuvo marcado por la explotación y la opresión de su pueblo, especialmente a través de impuestos y trabajo forzado. Podemos ver en los versos 7 al 19 del capítulo 4. Y estos problemas crearon un resentimiento creciente entre las tribus del norte. Dios había advertido a Salomón que debido a su desobediencia al adorar a dioses extranjeros y desviar el corazón del pueblo, el reino sería dividido. Capítulo 11 del primer libro de Reyes. Dios, sin embargo, prometió que no lo haría durante la vida de Salomón por amor a David, su padre. Esta profecía se cumpliría en el reinado de su hijo Roboán, como podemos verlo en el pasaje descrito. Roboán, el hijo de Salomón, heredó el trono de un reino ya inestable. Observamos cómo Roboán tenía la oportunidad de unir y sanar la nación. Sin embargo, en lugar de escuchar el sabio consejo de los ancianos, quienes le recomendaron reducir el yugo de los tributos para ganar el favor del pueblo, Roboam siguió el consejo de los jóvenes, sus compañeros, quienes le instaron a ser aún más severo que su padre. Este enfoque del liderazgo severo está simbolizado en las palabras de Roboam: mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Su decisión no solo muestra su falta de sabiduría, sino que también refleja un rechazo directo del consejo piadoso, lo que desató una rebelión entre las tribus del norte. El pueblo de Israel, al ver que el rey no escuchaba sus peticiones, declaró: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Este grito de separación simboliza la ruptura definitiva entre las tribus del norte y la casa de David, que gobernaba sobre Judá y Benjamín. Más adelante, encontramos que la rebelión del pueblo fue una consecuencia directa del mal gobierno de Roboam, pero también fue el cumplimiento del plan soberano de Dios, tal y como se menciona en el libro de Reyes, verso número 15 del capítulo 12, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de David. Tenemos que mirar con detenimiento cómo, en un intento de mantener el control sobre el reino, Roboam envió a Adoram, quien estaba a cargo de los tributos, para apaciguar a las tribus del norte. Sin embargo, su intento fracasó trágicamente cuando Adoram fue apedreado hasta la muerte por el pueblo. La muerte de este hombre fue un símbolo de cómo la opresión económica y la explotación pueden llevar al colapso de un reino. Tal vez será así como hoy en día debemos actuar cuando hay gobiernos que someten al pueblo y que, haciendo uso de su poder indebido, a veces ilegal, toman a un pueblo y lo sacrifican, casi convirtiéndolo en esclavos. Roboam se vio obligado a huir a Jerusalén. Y después de la huida, las tribus del norte eligieron a Jeroboam como su rey. Al regresar a Jerusalén, Roboam no aceptó pasivamente la división del reino. Reunió un ejército de 180,000 hombres y, antes de que Roboam pudiese llevar a cabo su plan, Dios intervino. Hoy tenemos que aprender que la decisión de Roboam de ignorar el consejo de los ancianos y seguir el de los jóvenes condujo a la división del rey. Hay un verso en Proverbios 11:14 que dice: donde no hay un buen consejo, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Como segundo punto, aprendemos que la historia nos recuerda que la soberanía
es de Dios. Aunque la división del reino fue el resultado de las malas decisiones de Roboam, también fue parte del plan de Dios. Él utiliza incluso los errores humanos para cumplir sus propósitos. Y por eso, esto nos da confianza de que a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentamos, Dios sigue estando en absoluto y completo control sobre el universo, el cual gira de acuerdo a su voluntad. No nos olvidemos de ello. La autoridad divina se cumple por voluntad de Dios. Y aquí aprendemos que Pedro nos dice en su primera carta, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Es una orden divina. No es la orden que emana de que alguien decretó y que se reunió una junta y que hubo un consejo y que hay una superior jerarquía. Tenemos que obedecer a nuestros superiores. Ojo, entendemos que esa obediencia está siempre marcada cuando los dictámenes que este superior dicta están dentro de lo que el Señor manda y ordena. Cuando no, hay un pueblo que tiene el derecho para levantar la mano y reclamar. Por mucho que creamos que debemos hacer para conciliar nuestra conciencia, que se ve dolorida con el pecado que hemos cometido en contra de la palabra de Dios, debemos estar claros que ninguna posibilidad tenemos de encontrar el camino de Jesús sin que Él no se mueva en nuestras vidas. Y así entonces sanemos de tantas heridas que hemos dejado que sean abiertas por el enemigo y que están bebiendo la sangre de arrepentimiento por nuestros pecados. Conocemos el pensamiento del ser humano porque estamos en esa condición. Somos humanos. No estamos diciendo nada que sea diferente a la forma de pensar como ser humano. Tú, yo, tu esposa, tu hijo, todos los que están alrededor tuyo. Podemos así entender la incapacidad que tenemos de mover a nuestro gusto los pasos para el conocimiento de la verdad. A veces decimos, es que yo hago lo que quiero porque yo soy autónomo en mis decisiones. Pero ¿cuántas veces más se demora una persona en hablar de ello cuando la palabra del Señor lo recrimina y su castigo ocurre? Por eso tenemos que entender que la capacidad del Señor es única y es la que debe ser proclamada y atendida. Démonos cuenta de que jamás podremos nosotros hacer las cosas que queremos porque ello es imposible, ya que solo podemos actuar conforme nuestra limitada acción humana. Hasta ahí podemos llegar. No podemos llegar más allá que lo que tenemos como capacidad para pensar y para actuar. Pero sabemos y conocemos que el Espíritu de Dios que nos puede dar el empuje y la fuerza para conocer hacia dónde debemos darle rumbo a nuestras vidas, para cumplir con la única voluntad que el Padre tiene asignada para nosotros. Es la esperanza en la cual nosotros debemos vivir hoy, porque esa esperanza existe y en Cristo Jesús la tenemos. Cualquiera que sea la situación que afrontemos y cualquiera que sea la dificultad que vivimos, debemos estar en todo momento confortados por el Espíritu Divino que mora en nuestras vidas. Él ordena cada acción sobrenatural que nos acompaña y da a cada uno conforme tiene en su potestad determinar para cada ser humano. Cada ser viviente recibe del Espíritu de Dios. Con mucha frecuencia confiamos en nosotros mismos antes de hacerlo con el Señor Dios. Pero Él nos deja ver cuándo es su momento, cómo y en qué forma debemos trabajar para tener la dicha de encontrarnos en su voluntad, realizando solo lo que Dios quiere de nosotros y así alabarle y rendirle honor en cada acción nuestra, como Él nos lo enseñó
durante su vida y nos dejó testimonio en su palabra. Consideremos que nuestra única esperanza está en Jesucristo y que nada sucede ni sucederá si Él, como Dios y Señor, no permite que nuestra vida tenga otros senderos que le busquen a Él, con la seguridad y la confianza que solo Él nos puede dar. Cualquiera que sea nuestra posición y pensamiento, solo Jesucristo tiene la perfecta respuesta. Y como suprema autoridad, a Él debemos obedecer. Y por Él, a quienes detectan su autoridad, el mandamiento sagrado. Siempre que esa superioridad y esa autoridad venga emanada de quien realmente la tiene. No podemos obedecer a quien se roba condiciones de superioridad ante los demás, abusando de su poder y maltratando a su semejante. Eso es tema para cualquier otra discusión, menos en este lugar. Posiblemente algún día podremos hablar muy en detalle respecto a lo que consideramos debe ser tenido en cuenta para obrar conforme el Señor nos demanda. Seremos el Espíritu confortados en Jesucristo. Él es el único que nos puede dar verdadera razón y determinación para actuar. La señora Anna Eleanor Roosevelt fue una escritora, activista y política americana. Fue primera dama de los Estados Unidos desde el 4 de marzo del 33 hasta el 12 de abril del 45, durante los 4 períodos presidenciales de su esposo Franklin Delano Roosevelt. Ella dijo: las grandes mentes discuten ideas, las mentes medianas discuten los eventos y las mentes pequeñas discuten con gente. ¿Cómo obraríamos? ¿De qué manera podría cambiar el diálogo que tiene la humanidad si fuese conforme estas palabras lo dicen? Es tema para cualquier estudio adicional que podamos someternos a investigar, no solamente su significado, sino en qué forma podemos aplicarlo a nuestra acción diaria. Lo que sí es cierto es que las mentes grandes discuten ideas, las mentes medianas discuten los eventos y las mentes pequeñas discuten con la gente. Orémosle al Señor y digámosle: Padre Santo, en ti, Señor, estoy, en ti confío y solamente en ti, Señor, puedo esperar. Te doy gracias, Padre eterno, por darnos el aliciente de conocer a tu Hijo Jesucristo, alimentándonos en la esperanza de tu salvación bajo tu promesa y en tu soberanía de gracia, haciéndonos salvos a través de Jesús, en cuyo nombre oramos. Amén. Caminemos buscando ser mejores. Un programa que nos habla de la humildad, reconociendo nuestras limitaciones y mostrando el debido respeto que eso merece. Todos los días aquí, en esta semana, en esta estación de radio y por las redes sociales. Amigos míos, esperamos sus oraciones, sus comentarios y también les pedimos sus donaciones para que podamos seguir trabajando en este ministerio de Camino de Vida. Por favor, si llegamos a su corazón y a sus posibilidades, llámenos al 225-205-2421. Dios les bendiga en todo momento. Nos veremos mañana, si el Señor así lo permite. Gracias. Buen día para todos. Camino de Vida. Compartimos sentimientos que nos acercan a Dios. Con Gabriel Velázquez, ministro cristiano, escritor, coach y licenciado en comunicaciones. Lunes a viernes a las 5:40 de la mañana y 6:40 de la tarde. Para toda la familia. Cultivamos valores y principios morales y espirituales para toda la eternidad. Camino de Vida. Una invitación de Art Q Gallery. 225-205-2421.